Reglamento de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública aprobado por Resolución Ministerial número 062-00 de 17 de febrero de 2000. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 1. Objeto. Regular, en el marco del Estatuto del Funcionario Público, las relaciones de trabajo en los servicios departamental, distrital, núcleo, educativo. Artículo 2. Principios. Inculcar a la función pública el mérito, la transparencia, la eficiencia, la competencia leal, la gerencia por resultados y la responsabilidad. Artículo 3. Marco jurídico. Artículo 4. Ámbito de aplicación, abarca todo el personal de la carrera administrativa. Artículo 5. Excepciones, los servidores públicos designados, de libre nombramiento y eventuales. Artículo 6. Responsabilidad. Artículo 7. Obligatoriedad. Artículo 8. Incumplimiento del reglamento. Artículo 9. Manuales del Sistema de Administración del Personal SAP de la carrera administrativa. Capítulo 11. Marco conceptual. Artículo 1. Reglamento de la carrera administrativa. El reglamento de la carrera administrativa es un conjunto de normas, principios, procesos, procedimientos, métodos y técnicas que regulan las relaciones de trabajo del personal administrativo del Servicio de Educación Pública. Artículo 11. Servicio de Educación Pública, septiembre. Artículo 12. Servicio Departamental de Educación, SEDUCA. Artículo 13. Unidad de Administración de Recursos del SEDUCA, UAR. La UAR es la dependencia administrativa responsable de procesar las contrataciones del personal del SEDUCA. Artículo 14. Servicio de Educación a nivel distrital. Artículo 15. Núcleo educativo. El núcleo educativo es el conjunto de unidades educativas. Artículo 16. Unidad educativa. Artículo 17. Administración de recursos de la Dirección Distrital de Educación, equipo técnico distrital que tendrá la función de administrar los recursos humanos del septiembre en su distrito, respetando los techos presupuestarios. Artículo 18. Organizaciones del septiembre, departamental distrital núcleo educativo. Título 11. Servidor público de la carrera administrativa. Capítulo 1. Carrera administrativa. Artículo 19. Establecimiento de la carrera administrativa en el septiembre. Se establece la carrera administrativa en el septiembre con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública en servicio de la educación. Capítulo 11. Disposiciones generales. Artículo 20. Servidor público. El servidor público de la carrera administrativa. Artículo 21. Clases de servidores públicos. A. Funcionarios designados. B. Funcionarios de libre nombramiento. Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado. C. Funcionarios de carrera. Son aquellos que forman parte de la carrera administrativa, dependientes de los servicios departamentales, distritales y unidades educativas. Su incorporación y permanencia se ajusta al presente reglamento interno. D. Funcionarios interinos. Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa. Artículo 22. Otras personas que prestan servicios al septiembre, no están sometidas al presente reglamento. Aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados. Capítulo 111. Derechos y deberes. Artículo 23. Derechos. Los servidores públicos de la carrera administrativa del septiembre, según lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público, tienen los siguientes derechos. A. Desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo. B. Gozar de una remuneración, correspondiente con la responsabilidad de su cargo. C. Ser respetados y considerados por su dignidad personal. D. Gozar de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios. E. Beneficiarse de las prestaciones de salud. F. Que se le proporcionen los recursos materiales para el cumplimiento de sus funciones. G. Evaluación del desempeño, capacidad e igualdad. H. A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional. I. A impugnar, en el tiempo y la forma prevista, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso. J.
Representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda. K. Recibir y conocer información oportuna sobre aspectos que puedan afectar al desarrollo de sus funciones. 1. Representar fundadamente, observando la vía jerárquica que corresponda, las instrucciones que considere técnica, legal y o administrativamente inadecuadas, que pudiesen ocasionar un daño al septiembre. M. Gozar de incentivos económicos especiales. N. Recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Artículo 24. Deberes. A. Respetar la Constitución política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales. B. Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad. C. Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos. D. Cumplir con la jornada laboral establecida. E. Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de sus superiores. F. Mantener reservas sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como confidenciales. G. Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su actividad. H. Conservar y mantener la documentación y archivos sometidos a su custodia. I. Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene del trabajo. J. Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas. K. Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con funcionarios electos o designados. 1. Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, cuando exista vinculación o grado de parentesco con los postulantes hasta tercer grado. De artículo 25. Prohibiciones. Los servidores están sujetos a las siguientes prohibiciones. A. Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. B. Realizar actividades políticas, partidarias y de interés particular. C. Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares. D. Realizar o incitar acciones que afecten, dañen o causen deterioro a los bienes inmuebles. E. Promover o participar directa o indirectamente en prácticas ilícitas. F. Participar en trámites o gestiones en las que tenga interés directo. G. Lograr favores o beneficios en trámites o gestiones a su cargo para sí mismo o para terceros. H. Disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada en fines distintos a los de su función administrativa. Artículo 26. Conflicto de intereses. Los servidores públicos de la carrera administrativa no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites. Artículo 27. Incompatibilidades. Los servidores públicos de la carrera administrativa están sujetos a las siguientes incompatibilidades. A. Ejercer más de una actividad remunerada en la administración pública, incluyendo la de concejal municipal. B. Ejercer más de una actividad remunerada en diferentes organizaciones del septiembre. C. Ejercer funciones paralelas en la carrera docente del magisterio fiscal, por más que exista compatibilidad horaria. D. Ejercer funciones en una misma organización del septiembre. E. Realizar negocios o celebrar contratos. F. Podrán cumplir funciones remuneradas como docentes del sistema universitario, siempre que mantengan su compatibilidad horaria. Capítulo 4. Ética pública. Artículo 28. Principios. Honestidad, imparcialidad, transparencia. Responsabilidad y eficiencia. Capítulo B. Responsabilidad y régimen disciplinario. Artículo 32. Responsabilidad por la función pública. Artículo 33. Régimen disciplinario. Título 111. Régimen laboral. Capítulo 1. Jornada laboral. Artículo 34. Jornada de trabajo. La jornada obligatoria de trabajo en el septiembre es de 40 horas semanales distribuidas en 8 horas diarias en todos los niveles del SEDUCA. Excepto en los núcleos y en las unidades educativas, donde podrá contratarse personal por tiempo completo o por turnos según el horario de trabajo de los servicios que existan. Artículo 35. Horario de trabajo. El horario de trabajo de los servidores públicos de la carrera administrativa del septiembre se establece en el siguiente orden. A. SEDUCA. Horario continuo o discontinuo, según las características de atención, necesidades. B.
Dirección Distrital de Educación. Horario discontinuo o continuo, según las características e. Unidades educativas. Según las características de los turnos de atención podrán ser continuos o discontinuos. D. Escuelas e institutos normales superiores, INS. Según las características de tiempo el horario continuo será de 8 horas con media hora de refrigerio debidamente registrada al mediodía y será fijado por cada SEDUCA de acuerdo a las siguientes posibilidades. De horas 8 a horas 16. De horas 8:30 a horas 16:30. De horas 9 a horas 17. Artículo 36. Tolerancia para estudiantes y docentes, en los servicios de educación departamental y distrital. Los funcionarios que cursen estudios universitarios o dicten cátedra universitaria gozarán de tolerancia en su asistencia al trabajo de 1 hora por día en las mañanas. Al 1 de la jornada o de acuerdo al horario de clases. Artículo 37. Registro de asistencia. La obligación de registrar personalmente su ingreso y salida del trabajo de manera manual o automática. Artículo 38. Horas extraordinarias. No existe el pago de horas extras en las organizaciones del septiembre. Artículo 39. Atraso, después de la hora señalada para el ingreso. Artículo 40. Inasistencia, será considerada como abandono de funciones. Artículo 41. Permiso. El permiso es una ausencia eventual del puesto de trabajo por un periodo menor o igual a 2 horas al mes. Todo permiso personal será computado con cargo a cuenta de vacación en el registro correspondiente. Artículo 42. Licencia. Consiste en la inasistencia al trabajo con autorización del inmediato superior del servidor público, con derecho a percibir 100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones en los siguientes casos. A. Asistencia a becas y cursos de capacitación. B. Por matrimonio. 3 días hábiles. C. Por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos. 3 días hábiles. D. Por maternidad. 90 días calendario continuos, además gozarán de un permiso de 1 hora diaria para fines de lactancia durante el primer año del nacido. E. Por enfermedad o accidente. F. Con cargo a vacación. Se otorgará licencia con cargo a vacación por razones de fuerza mayor. Artículo 43. Declaratoria en comisión. Se podrá conceder declaratoria en comisión con goce de haberes en los siguientes casos. A. Por necesidades del servicio. B. Por viajes al exterior en misión oficial. C. Por beca de estudio. El beneficiario debe acreditar una antigüedad mínima de 2 años de trabajo continuo. No podrán gozar de becas aquellos que se hubieran beneficiado con otra beca durante el último año de servicio y no hubieran cumplido con el compromiso. Se considerará uso indebido de fondos al incumplimiento de los términos del compromiso de trabajo. En este caso el beneficiario devolverá al septiembre el monto equivalente a las remuneraciones y otros beneficios percibidos durante su licencia, así como los gastos en los que hubiera incurrido el septiembre u otros cargos del financiador, si los hubiera. En el caso de que el servidor público fuera retirado dentro del periodo de licencia por su beca, la persona que determinó el retiro será responsable a proceso administrativo por falta grave. Si el servidor público fuera retirado por resultados de insuficiencia en la evaluación de su desempeño laboral, deberá devolver el 50% de los gastos incurridos en su capacitación o formación. Artículo 44. Derechos del servidor público declarado en comisión. El servidor que haya sido declarado en comisión tendrá derecho a lo siguiente. A. Pago de la remuneración. B. Continuidad de labores para efectos del cómputo de su tiempo de servicios. C. Conservación del puesto de trabajo y la categoría. D. Pago de aguinaldo y otros beneficios monetarios y no monetarios. Artículo 45. Gastos derivados de la comisión, correrán por cuenta de la organización del septiembre que patrocine dicha comisión, siempre que no fueran financiados por otro organismo. Está prohibida la doble percepción de viáticos. Capítulo 11. Vacaciones. Artículo 46. Derecho a vacación. Los servidores públicos tienen derecho irrenunciable a una vacación anual en relación a la antigüedad, según la siguiente escala. A. De 1 año y 1 día hasta 5 años de antigüedad, 15 días hábiles. B. De 5 años y 1 día hasta 10 años de antigüedad, 20 días hábiles. C.
de 10 años y un día o más, 30 días hábiles. Artículo 48. Programación de vacaciones. Las instancias administrativas y establecimientos educativos del septiembre deben elaborar y ejecutar el programa anual de vacaciones, bajo responsabilidad de cada director y jefe de unidad. Capítulo 111. Régimen disciplinario. Artículo 49. Conceptualización. Artículo 50. Faltas. Son faltas las contravenciones a las disposiciones que regulan el trabajo del personal de la carrera administrativa que, de acuerdo al caso, se tipificarán como leves y graves. Las faltas graves las resolverá el tribunal administrativo respectivo. Artículo 51. Falta leve. A. El incumplimiento en el trabajo horario. B. El abandono de su fuente de trabajo. C. Las repetidas inasistencias injustificadas. D. La suspensión de labores por cumpleaños u otros agasajos. E. La negligencia en el cuidado y conservación de la infraestructura, mobiliario y materiales. F. El incumplimiento o la presentación incorrecta e inoportuna de los documentos. G. La resistencia a órdenes superiores. H. El trato descortés o despótico. I. La inasistencia a desfiles cívicos. Artículo 52. Falta grave. A. El cobro de dinero en especie por entrega de cualquier tipo de documentación a los alumnos, profesores, padres de familia u otros miembros de la comunidad educativa. B. El consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos o lugares de trabajo. C. El uso indebido de fondos recaudados a través de donaciones o actividades de la entrega de información confidencial a personas con intereses particulares. E. El uso indebido de títulos, sellos o membretes de carácter oficial. F. La aceptación de donativos para atender trámites de competencia de la labor administrativa. G. El alquiler de locales escolares, equipos, mobiliario, en favor de terceras personas. H. La conducta inmoral manifiesta. I. La inexistencia o alteración de documentación administrativa financiera. J. Trabajar en estado de ebriedad. K. Proporcionar información incorrecta o adulterada a los niveles de organización del sistema de información educativa. CIE. 1. La alteración de documentos oficiales del septiembre. M. Las señaladas como prohibiciones en el artículo 25 y el incumplimiento de deberes señalados en el artículo 24 del presente reglamento. N. 3 faltas leves sancionadas por escrito, en una gestión. Artículo 53. Sanción disciplinaria. Es la sentencia o pena aplicada a una infracción generada por falta leve o grave. La sanción disciplinaria se determina según el tipo de responsabilidad de la función pública. Artículo 54. Sanciones por atrasos. De acuerdo al siguiente detalle. A. De 90 a 120 minutos, medio día del salario individual. B. De 121 a 150 minutos, un día del salario individual. C. De 151 a 180 minutos, 2 días de salario individual. D. Más de 180 minutos, 3 días de salario la primera vez, 4 días la segunda vez, y destitución la tercera vez en una gestión anual. Artículo 55. Sanción por inasistencia. La inasistencia injustificada considerada como abandono con una multa equivalente al doble del salario. El abandono injustificado de funciones por un periodo de 3 días hábiles consecutivos, o 6 discontinuos en un mes, será causal de retiro definitivo. Artículo 56. Sanciones por faltas leves. A. Amonestación verbal en primera instancia. B. Amonestación escrita en segunda instancia. 3 sanciones por faltas leves equivalen a una falta grave. La sanción está bajo responsabilidad del inmediato superior del funcionario sujeto de la infracción. Artículo 57. Sanciones por faltas graves. Las faltas graves generarán las siguientes sanciones. A. Multa de hasta 20% del salario básico mensual del funcionario infractor. B. Suspensión sin remuneración hasta un máximo de un mes calendario. C. Destitución. Artículo 58. Ejecución de sanciones por faltas graves. La aplicación de sanciones por faltas graves será el resultado de proceso administrativo ejecutado en el marco del reglamento de la responsabilidad por la función pública, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.
La acumulación de 3 faltas graves que no hayan sido sancionadas por la autoridad de la organización educativa que ejerce tuición, será causal de exoneración inmediata del servidor público que cometió las faltas. Artículo 59, Tribunal Administrativo. Constituido para las diferentes instancias del septiembre. Artículo 60, Proceso administrativo. Es la instancia que sigue a denuncia de oficio o se instaura en base a un dictamen de auditoría interna o externa, dentro de una organización educativa del septiembre, y que resulta en una resolución ejecutoriada. Consta de 2 fases: sumarial y de apelación. Artículo 61, fase sumarial. La fase sumarial está a cargo de un tribunal administrativo con las siguientes facultades: a. Disponer la iniciación de un proceso administrativo. b. Adoptar con carácter provisional medidas precautorias de cambio temporal de funciones o suspensión con o sin goce de haberes por el tiempo que dure el proceso, cuando sea necesario. c. Notificar al servidor público los cargos que pesan contra él. d. Acumular, analizar y evaluar las pruebas. e. Establecer si existe o no responsabilidad por parte del servidor público. g. Pronunciar la resolución correspondiente, archivar los antecedentes e informar al procesado cuando no se establezca responsabilidad. En el caso de una contravención o falta grave. h. Remitir la resolución del tribunal a la autoridad encargada de ejecutar la sanción. Artículo 62, Constitución del Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo en las organizaciones del será conformado de la siguiente forma. L. Núcleo educativo, para atender casos del personal administrativo de las unidades educativas. A. Un representante de la Junta Escolar. B. Un representante de la Junta de Núcleo. C. Un director de unidad educativa. 11. Servicio de educación a nivel distrital, para atender casos del personal administrativo de la dirección de núcleo, director de núcleo / asesor pedagógico. A. Un representante de la Junta de Núcleo. B. Un representante de la Junta de Distrito. C. Un técnico asignado por la dirección del SEDUCA. El director distrital, en cuya jurisdicción se cometa la presunta contravención o falta grave, es responsable de coordinar la organización y desarrollo de actividades del Tribunal Administrativo. 111. Servicio de educación a nivel distrital, para atender casos del personal administrativo del servicio distrital. A. Un técnico asignado por la dirección del servicio de educación a nivel departamental. B. Un representante de la Junta de Distrito. C. El director distrital. El director de distrito, en cuya jurisdicción se cometa la presunta contravención o falta grave, es responsable de coordinar la organización y desarrollo de actividades del Tribunal Administrativo. IF. Dirección Departamental del SEDUCA, para atender casos del personal de la Dirección Departamental y de directores distritales. V. Directores departamentales de educación y subdirectores de educación. A. Viceministro de Educación Regular. B. Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. C. Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación. A. Asesor Jurídico. B. Un jefe de unidad. C. 1. Por sorteo, de 3 técnicos designados directamente por la máxima autoridad ejecutiva del SEDUCA. El director departamental, en cuya jurisdicción se cometa la presunta contravención o falta grave, mediante asesoría jurídica. Es responsable de coordinar la organización y desarrollo de actividades del Tribunal Administrativo. Artículo 63. Organización interna del Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo designará entre sus miembros a un presidente y a un secretario que se encargarán de las diligencias concernientes al desarrollo del proceso. Artículo 64. Plazos para el desarrollo del proceso administrativo, tendrán una duración máxima de 20 días hábiles. Artículo 65. Fase de apelación. Artículo 65. Fase de apelación. Y si el procesado considera que sus derechos fueron vulnerados, pueden interponer el recurso de apelación ante las siguientes autoridades. A. El director departamental de educación, en los casos que se ventilen en los ámbitos de direcciones de núcleo y direcciones distritales educativas. B. El director general de educación superior técnica, tecnológica, lingüística y artística, en los casos que se presenten en institutos técnicos y tecnológicos.
C. Director General de Formación de Maestros, en los casos que se presenten en las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. D. Ministro de Educación, en los casos de los directores departamentales de educación y subdirectores de educación. Y el recurso de apelación será presentado ante la autoridad que emitió la artículo 66, resolución de la apelación. La resolución de la apelación por parte de la autoridad competente será confirmatoria, revocatoria, modificatoria o anulatoria. Esta resolución no es susceptible de ningún recurso posterior. Artículo 67. Plazo para dictar la resolución de apelación. La resolución de apelación debe ser emitida en el plazo máximo de 1 o días hábiles desde el conocimiento de los antecedentes por la autoridad competente. Artículo 68. Características de las resoluciones ejecutoriadas del Tribunal Administrativo. Las resoluciones ejecutoriadas del Tribunal Administrativo causan estado, no podrán ser revisadas por autoridad alguna y no liberan a los servidores públicos de otras responsabilidades, sean civiles, penales o ejecutivas. Artículo 69. Responsables de la ejecución de las resoluciones. El director distrital es responsable de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo, en los niveles de núcleo y distrito. El director de Desarrollo Social de la Prefectura es responsable de la ejecución de la resolución del Tribunal Administrativo a nivel del SEDUCA. Artículo 70. Causales de destitución inmediata. La destitución inmediata sin objeto de proceso administrativo se dispondrá por las siguientes faltas. A. Tercera falta grave. B. Ser sorprendido infraganti en la comisión de un delito. C. Por abandono injustificado de funciones por 3 días consecutivos o 6 discontinuos. La destitución inmediata no exime al servidor público de las acciones civiles y penales que cualquiera de las unidades del septiembre pueda iniciar en su contra. Título 4. Sistema de Administración de Personal, SAP. Artículo 71. Componentes del SAP. Personal, evaluación del desempeño, capacitación, retribución, movilidad funcionaria y registro, según lo establecido capítulo 1. Subsistema de estructura de cargos. Artículo 72. Conceptualización. Niveles de administración departamental, distrital, etc. Artículo 73. Responsabilidad. La aplicación operativa de la estructura de cargos es responsabilidad de A. Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. B. Viceministerio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. C. Viceministerio de Educación Alternativa. D. Dirección General de Coordinación Técnica. E. Unidad de Administración de Recursos. F. Unidad de Desarrollo Institucional. La aplicación operativa de la programación de cargos es responsabilidad de A. Servicio de Educación a nivel departamental. B. Servicio de Educación a nivel distrital. C. Institutos técnicos y escuelas e institutos normales superiores. Artículo 74. Conceptos aplicables. A. Puesto. Un puesto tiene vigencia en tanto se cumpla el objetivo para cuya consecución fue creado. Los cambios que puedan darse en la programación de operaciones o en la estructura de la organización del septiembre podrán determinar la creación, modificación o supresión de cargos. B. Cargo. Un cargo identifica a una agrupación de puestos con características, funciones y responsabilidades similares. C. Clase de cargos. Una clase se define como el conjunto de niveles de un cargo. D. Estructura de cargos. Comprende la organización de cargos determinados para todos los niveles de la estructura orgánica. Artículo 75. Procesos para la programación de cargos. La programación de cargos comprende los siguientes procesos. A. Análisis y descripción de cargos. B. Valoración de cargos. C. Clasificación de cargos. 1. Capítulo 11. Subsistema de dotación de personal. Artículo 84. Conceptualización. La dotación de personal implica la determinación cuantificada de personal en relación a los puestos, sus objetivos y los resultados esperados en el desempeño de sus funciones. Artículo 85. Procesos de la dotación de personal, programación operativa anual individual, reclutamiento, selección, nombramiento, inducción y confirmación de personal.
Artículo 86. Cuantificación de la demanda. Artículo 87. Programación operativa anual individual. Artículo 88. Contratación del personal de la carrera administrativa. La contratación del personal de la carrera administrativa se realizará según las acefalías. Artículo 89. Puesto vacante. Un puesto se halla vacante cuando tiene un ítem asignado en la planilla presupuestaria aprobada y no está ocupado mediante designación expresa. Artículo 90. Interinato. Un funcionario podrá ejercer un puesto con carácter interino en los siguientes casos. A. Cuando se produzca una vacante por renuncia, jubilación o despido. El periodo máximo de ejercicio es de 90 días. B. Cuando cubra una vacante de manera temporal y hasta que su titular regrese a ocuparlo. Si al final del plazo aprobado por la ausencia del titular el puesto se declara vacante, se dará inicio al proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del nuevo titular. Artículo 91. Pasos previos para llenar una vacancia, se cubrirá en un plazo máximo de 30 días calendario de haberse declarado un puesto vacante. Los pasos para llenar una vacancia son los siguientes. 1. Reclutamiento. A. Solicitud de requerimiento de personal del director o jefe de unidad. B. Convocatorias internas, externas o ambas. 11. Selección. A. Conformación del comité de calificación, establecido en el presente reglamento. B. Evaluación curricular. Del cumplimiento de los requisitos exigidos. C. Evaluación de capacidad técnica. De conocimientos. D. Informe de resultados. 111. Nombramiento. A. Mediante memorándum. B. La retribución se computará desde el momento de la posesión del servidor público if. Inducción. Deberá conocer en un corto periodo. A. La misión de la institución. B. Los objetivos institucionales. C. Los planes, programas, objetivos y actividades de la unidad a la que se incorpora. D. Los objetivos, las actividades del puesto que asume y las normas a cumplir. B. Evaluación de confirmación. Antes de cumplir el tercer mes de trabajo el nuevo funcionario será evaluado para confirmar su designación. Artículo 92. Reclutamiento de personal. Comprende la búsqueda de la mayor cantidad posible de postulantes calificados y competentes para ocupar puestos requeridos. Artículo 93. Modalidades del reclutamiento. A. La convocatoria interna. B. La convocatoria externa. Artículo 94. Convocatoria. La convocatoria es pública según la modalidad interna o externa. A. La convocatoria se declarará desierta si existe un número menor a 3 postulaciones, o si durante el proceso de selección no calificara ningún postulante. B. La segunda convocatoria no podrá modificar los requisitos de la primera. La selección se realizará con el número de postulantes que existan. C. En el caso de que en la segunda convocatoria no existiera ningún postulante para optar al puesto, se invitará en forma directa al personal requerido sin modificar los requisitos del puesto. Artículo 95. Selección de personal. La selección de personal comprende un proceso de 3 evaluaciones. 1. Evaluación curricular. 2. Evaluación de capacidad técnica. 3. Evaluación de cualidades personales. Capítulo 111. Subsistema de evaluación del desempeño. Artículo 1-os. Conceptualización. La evaluación del desempeño es un proceso sistémico y continuo que permite evaluar el cumplimiento de las funciones, resultados e impacto de las actividades desarrolladas. Artículo 109. Factores de evaluación del desempeño. Los factores de evaluación del desempeño consideran las capacidades deseables en el personal ejecutivo y técnico operativo de cada institución. El máximo nivel ejecutivo del sistema, vale decir los directores departamentales y distritales, será evaluado también por los resultados alcanzados durante su gestión. Artículo 115. Ponderación de las modalidades de evaluación. Las modalidades de evaluación individual y de la gestión institucional se califican sobre 100%, de acuerdo a la siguiente escala. A. Excelente. Equivalente a un puntaje de 95 a 100%. B. C. Muy bueno. Bueno. Equivalente a un puntaje de 80 a 94%. Equivalente a un puntaje de 65 a 79%. D. E. En observación. Insuficiente.
equivalente a un puntaje de 50 a 64%, equivalente a un puntaje menor a 50%. Artículo 116. Responsables de la programación y ejecución de la evaluación del desempeño. Los responsables de la programación y ejecución de la evaluación del desempeño en cada nivel del septiembre son: SEDUCA del nivel departamental, Servicios de Educación del nivel distrital, núcleos escolares, unidades educativas. La evaluación y ejecución de la evaluación de la gestión institucional es responsabilidad de las prefecturas departamentales, cuando la evaluación abarque a los directores departamentales, y de estos últimos cuando la evaluación a los directores distritales. Artículo 121. Reconocimientos y sanciones. A. Excelente. Dará lugar a un paso vertical y a reconocimientos adicionales, según lo establecido en el Manual de Movilidad Funcionaria, siempre y cuando existan puestos vacantes y el candidato cumpla con los requisitos establecidos para el cargo. B. Muy bueno. Dará lugar a un paso horizontal y a reconocimientos, según lo establecido en el Manual de Movilidad Funcionaria de cada entidad, siempre y cuando existan puestos vacantes y en el mismo nivel. C. Bueno. Dará lugar a la permanencia en el puesto, rotación y reconocimientos, según lo establecido en el Manual de Movilidad Funcionaria. D. En observación. El servidor en observación será evaluado nuevamente en el curso de los siguientes 6 meses. Se establecerán acciones correctivas, de capacitación u otras comprendidas en el Manual de Movilidad Funcionaria. E. Insuficiente. Dará lugar al retiro del servidor público conforme a las disposiciones legales en vigencia, debiendo remitir la documentación resultante del proceso al subsistema de registro. Capítulo 4. Subsistema de capacitación. Artículo 122. Conceptualización. La capacitación del personal es un proceso sostenido que tiene por objeto desarrollar en los servidores públicos los valores, conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para cumplir con ética, responsabilidad y eficiencia sus funciones en el puesto de trabajo. Artículo 123. Procesos de capacitación. El subsistema de capacitación comprende los siguientes procesos. A. Detección de necesidades de capacitación. B. Programación. C. Ejecución. D. Evaluación. Capítulo B. Subsistema de retribución. Artículo 133. Conceptualización. La retribución es la compensación que se otorga al servidor público de la carrera administrativa por la contribución al logro de los objetivos institucionales en sus distintos niveles de organización. Artículo 134. Componentes de la retribución. La retribución comprende los componentes de remuneración, prestación y reconocimiento. Artículo 135. Responsabilidad. La aplicación, el seguimiento y la funcionalidad del subsistema de retribución es responsabilidad de la Unidad de Administración y Recursos, UAR, dependiente del VEIPS y la Dirección General de Asuntos Administrativos dependiente del MEQID. Artículo 136. Remuneración. Se considera remuneración al pago monetario que se otorga al servidor público de la carrera administrativa por el desempeño en su puesto. Artículo 137. Escala salarial. La escala salarial de la carrera administrativa contempla los niveles de remuneración básica asignados a la estructura de cargos del septiembre. Artículo 140. Ítems. El código asignado a un ítem no puede repetirse en la planilla. Su orden debe corresponder a la codificación por niveles. Artículo 141. Asignación de ítems. Los ítems, o códigos de puestos, serán asignados en la planilla presupuestaria anual. Artículo 142. Remuneraciones por interinato. La remuneración del servidor público que cubra un puesto de mayor jerarquía en ausencia de su titular, se calculará en base al sueldo de este último, si dichas funciones son cumplidas por un periodo mayor a 3 meses continuos. Artículo 143. Remuneraciones por promoción. El servidor público que sea promocionado percibirá la remuneración que corresponda a su nuevo puesto, con carácter retroactivo a la fecha de su designación, una vez superado el periodo de confirmación. Artículo 144. Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: a. Que los servidores públicos de la carrera administrativa del septiembre presten servicios en otra entidad pública o que perciban remuneraciones por cargos. B. Toda forma de remuneración en especie. D.
La ejecución de gastos por servicios personales por encima del monto legalmente aprobado. Artículo 146. Reconocimiento. Es la manifestación explícita del MEQID acerca del desempeño destacado o a la superación del funcionario, como incentivo para mantener niveles de eficiencia. Artículo 147. Incentivos monetarios. Se otorgarán anualmente incentivos monetarios por los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño individual, en función a los lineamientos de política de personal emitidos por el MEQID. Capítulo 6. Subsistema de movilidad funcionaria. Artículo 149. Conceptualización. La movilidad funcionaria es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público. Artículo 150. Procesos de movilidad funcionaria. La movilidad funcionaria se rige según los resultados de la evaluación del desempeño, a petición del interesado y de acuerdo a las posibilidades operativas que existan. Artículo 151. Las decisiones de movilidad funcionaria. La movilidad funcionaria se decide en cada nivel. A. En el nivel departamental del SEDUCA, corresponde al director departamental. B. En la dirección distrital, corresponde al director distrital. C. En el núcleo educativo, corresponde al director distrital. D. En las unidades educativas, corresponde al director distrital según informe de los directores de núcleo y de la unidad educativa. Artículo 152. Responsabilidad. La aplicación del subsistema de movilidad funcionaria es plena responsabilidad de los directores de los servicios de educación departamental y distrital y de su equipo técnico. Artículo 153. Promoción. Los procesos de promoción se fundan en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el desempeño y su posibilidad y transparencia. La promoción podrá ser horizontal o vertical. Artículo 154. Promoción horizontal. Es la opción de ocupar diferentes puestos dentro de una misma clase de cargo. Artículo 155. Promoción vertical. Es el cambio de un servidor público de la carrera administrativa de un puesto a otro. Artículo 156. Permanencia en el puesto. La decisión de permanencia o ratificación en el puesto obedece a una evaluación calificada de buena de 65 a 79 puntos, e implica las mismas responsabilidades y remuneración. Artículo 157. Rotación. La rotación es el cambio de un servidor de una unidad de trabajo a otra para desempeñar un puesto similar en la dirección departamental o distrital de educación y no implica incremento de remuneración ni cambio de residencia. Artículo 158. Transferencia o permuta. Es el cambio de un servidor público de una organización educativa a otra del mismo nivel y a un puesto similar o afín, sin incremento de remuneración. Artículo 159. En observación. Es el proceso por el cual se mantiene al funcionario bajo advertencia y vigilancia con el propósito de rescatar sus capacidades y mantenerlo en el sistema o confirmar la decisión de retiro del septiembre. Los funcionarios que hayan obtenido un puntaje de 50 a 64 puntos en la evaluación estarán en observación. Artículo 160. Retiro. Se efectuará por alguna de las siguientes causas. A. Renuncia, en cuyo caso la decisión deberá ser comunicada por escrito con una anticipación mínima de 15 días hábiles. Su aceptación será también por escrito. B. Abandono de funciones por un periodo de 3 días hábiles consecutivos, o 6 discontinuos en un mes, no debidamente justificados. C. Resultado insuficiente en cualquier evaluación, sea de confirmación o de desempeño, según condiciones y modalidades establecidas en los manuales de evaluación y movilidad funcionaria. Se comunicará la destitución al afectado en el lapso de 15 días hábiles luego de conocer los resultados de la evaluación. D. Resultado en observación, en la segunda evaluación en el caso de funcionarios que hayan sido transferidos por solicitud de inmediatos superiores o se mantengan en su puesto de trabajo, de acuerdo a lo que establece el artículo 158, inciso D, del presente reglamento. E. Originado por la reducción de la remuneración previamente asignada, en cuyo caso el servidor podrá o no acogerse al retiro. F. Jubilación. G. Incapacidad física calificada. H. Supresión del puesto. I. Por sentencia condenatoria ejecutoriada. J. Destitución por proceso administrativo. Proceso disciplinario, con sentencia condenatoria ejecutoriada. Capítulo 7.
Subsistema de registro. Artículo 161. Conceptualización. El registro es la función que permite contar con un sistema ágil y oportuno de información generada por los subsistemas de administración de personal. Artículo 162. Procesos del registro. El subsistema de registro comprende los siguientes procesos: generación, organización y actualización de información. Artículo 163. Responsabilidad en la aplicación. Las unidades de administración de recursos de los distintos niveles de los funcionarios encargados de la administración de recursos, generarán, organizarán y actualizarán toda la información del sistema de administración de personal. Ellos serán también responsables de la custodia y manejo confidencial de los archivos. Artículo 164. Generación de información. A. Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor, tales como registro docente administrativo, memorándums, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación, informes de evaluación de desempeño y reportes personales específicos. B. Documentos propios del sistema de personal que se editan como resultado de los procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas. Artículo 165. Organización de la información. La organización de los documentos se llevará a cabo mínimamente en los siguientes medios. A. Carpeta personal. Todos los niveles organizacionales establecidos en este reglamento, habilitarán, actualizarán y conservarán una carpeta para cada uno de los funcionarios. B. Archivos físicos. Los archivos físicos serán de dos tipos: activo y pasivo. El archivo activo contendrá las carpetas personales de los servidores que se encuentren en ejercicio de un puesto. El archivo pasivo contendrá las carpetas personales de los servidores que ya no pertenezcan al septiembre.